Vamos entonces con más detalles del caso Agostina Vega. Se le ha hecho una entrevista en Olga TV al padre de Agostina. Este señor ha hablado con Nati J y Paulo Cablan. Y han estado entrevistando a Gabriel Vega por el crimen de su hija Agostina, sucedido hace varios meses atrás, después de que se haya solicitado algunas detenciones de varias personas. Podríamos estar hablando de hasta 6 presuntas detenciones que deberían realizar en próximas horas. 3 inquilinos, otra persona más que estaba dentro de la vivienda y obviamente hablamos de los 2 hermanos de Barrelier y la madre de Barrelier, Viviana. Esto lo confirmó también la abogada del padre en varias entrevistas que se realizaron, preguntándose quién limpió el baño de aquella vivienda, quién fue la persona o las personas que limpiaron aquello. Si todo estaba lleno de mugre, ¿por qué justo ese sitio estaba tan limpio? ¿Fue Barrelier el único que hizo esto? ¿El único que intentó encubrir el hecho de darle muerte a Agostina Vega? ¿O hay algo más detrás? Vamos a ver un poco también lo que dice el padre después de tanto tiempo. Y es que este pedido se suma hasta otras muchas cosas que se han ido realizando, ¿no? en el transcurso de la investigación del caso de Agostina. Ahora es cierto que los medios de comunicación están viviendo un poquito más de lo que son las entrevistas realizadas a personas cercanas a la familia de Agostina. Mucha gente veía o decía que le partía el alma ver al padre. Destacaban muchísima importancia, ¿no? En el medio masivo en el que estaban en este punto para analizar este tipo de cuestiones tan urgentes y tristes en los tiempos en los que estamos, ¿no? El padre, ha tenido una serie de acusaciones en los medios de comunicación también por la madre. Desde esta parte también ha acusado a la madre en algún punto. Ahora parece que todo eso querían terminarlo y esas acusaciones de las cuales se hablaba en un momento dado, pues parece que ya no figuran, ¿no? Ahora vamos a recordar un poco todo esto, porque incluso se decía que él había hecho alguna cosa aberrante a su propia hija. Esto luego se dijo que era mentira, que se la quitaron, ¿no? Básicamente, y que, estaba en el entorno de la mamá, y ese entorno al final resultó ser el problema y no el padre o el entorno del padre, que esto hay que dejarlo clarísimo. O sea, el entorno de la mamá fue el que luego mató a la niña. Esto es algo que no es discutible. O sea, es una realidad como un templo. Así que vamos a ver qué dice el papá, que ha hablado en exclusiva para este medio de comunicación en Argentina. ¿Qué es? Día a día. Sí, es un día a día. Es... Ahí va. Hablábamos recién que obviamente es muy duro y no sé, se logra una nueva cotidianeidad. ¿Sentís que lograste volver a algo de tu vida? ¿Tu vida todavía es otra cosa? No. Nada vuelve a ser lo mismo cuando no tenés más un hijo. Deme un segundo. Por favor, tenemos pañuelitos. Constitución. Toma, ahí está. Esperamos un ratito. Dejar esto acá. Vuelve a ser lo mismo. Tómate tu tiempo. Sí. Recién hablábamos que un poco estás mucho en tu casa y que también te has encargado mucho de la investigación. Y eso también te toma tiempo, energía, para bien y para mal, cuando de repente capaz se acaba lo que hay que hacer. ¿Cómo manejas eso? Sí, creo que en este momento, estoy enfocado en que se sepa la verdad, en que se sepa qué pasó con Agostina real, todo lo que pasó, todos los implicados que tuvieron en esa casa, qué hicieron, qué no hicieron. Y después no sé. Vamos a ir hablando de distintas cosas. Obviamente todos tus aportes en la investigación fueron muy valiosos. Lo hablamos recién con tus abogados que trabajaron codo a codo con vos.
que recién me contabas que tu casa se había convertido un poco Sí. como en las películas, me dijiste, Sí, con la hicimos- pared llena de cosas. Hicimos una investigación grande porque es algo y teníamos que... Quiero saber todo. Sí, hicimos... Bueno, la verdad que ojalá saber todos estos aportes, todos estos puntos. Me encantaría que pudiesen ponerse en contacto con nosotros, porque al final estamos dando muchísima información, guiándonos también por los medios, pero es que desde esta parte, desde esta mano, nunca mejor dicho, creo que se lograría una información bastante certera, ¿no? A la hora de analizar el caso de esta chica. todo un cuadro con un montón Sí. de cronologías, de tiempo, de quiénes entraron, quiénes salieron, a qué hora, las distintas declaraciones, para entender todo esto, qué fue lo que pasó y por qué. Antes de ir a la parte más horrible, y que un poco es la que nos trae acá, me gustaría saber un poco de Agostina. ¿Cómo era Agostina? Iago era... Estaba volviendo y no tenía mucha señal. Entonces como que me entraba la llamada, pero me di cuenta, digo, yo hacía mucho que no hablaba con él. Ya que te llame era raro. Ya que me llame era raro. Y bueno, y cuando tuve señal, ahí me comentó que Agostina estaba desaparecida. Y bueno, y ahí me agarró una crisis. Me agarró una crisis de nervios, llanto. Yo soy asmático, faltaba el aire. Me empecé, encima son 8 kilómetros de ascenso eran. Y bueno. Bueno, ahí fue unas cosas que desconectaron muchísimo a Gabriel Vega, porque Claudio Barrelier le dijo algo así como: ¿Agostina no te contó sobre eso? Esto fue una pregunta que descolocó muchísimo al padre, porque en ese punto fueron una de las conversaciones grabadas sobre él, que él, sabemos que fue policía y no sabía que estaba al frente del hombre que 2 noches antes había terminado con su propia hija, para ocultar algunas maniobras para ocultar ese crimen, ¿no? Este audio, que dura unos 20 minutos, está incorporado en el expediente, está transcrito por el personal del Departamento de Homicidios de Córdoba, y básicamente pudimos ir accediendo a este diálogo con anterioridad en los medios de comunicación. En todo el diálogo lo que se dice es que Claudio Barrelier negó todo tipo de responsabilidad, instaló hipótesis que luego fueron descartadas por la investigación y buscó sembrar todo tipo de dudas sobre la madre de Agostina. Luego se presentó como alguien dispuesto a colaborar, y a su lado estuvo Soledad Andriani en todo momento, que intervino en distintos momentos para respaldar aquel relato. Ella presuntamente lo sabía todo. Así el padre, ahora, después de aquella llamada, pues claro, él dice: es que esta mujer no es ninguna víctima. No es ninguna víctima porque algunos medios de comunicación estaban hablando de esto, bueno, y su abogado suponemos que lo habría dicho, diciendo que básicamente entre Barrelier e incluso Andriani tendrían todo preparado, todo armado para hacer y cometer ese hecho tan aberrante. Después no me dejaron volver, esa noche no me dejaron volver por cómo estaba la crisis que me había agarrado. Y bueno, y a todo esto empecé a contactarme con la mamá. Lo primero que se te cruza es pensar que es lo que quiere pensar uno, una cosa adolescente que salió, que está con los amigos. Uno piensa eso primero. Y sí, porque yo dije que no sé. Cuando me entero de la situación esa, es como que, no sé, o sea, tenía que volver a Córdoba, como sea tenía que volver. Y bueno, no me dejaban volver. Entonces... Imagino desesperación. No, inexplicable fue la desesperación. Insultaba, puteaba, me quería ir. No puedo dormir toda la noche. A las 5 de la mañana ya pegué la vuelta, 4:30, 5 de la Tremendo mañana. como de un segundo a otro uno estabas en una situación, en un contexto, trekking, viaje, y te cambiás a una página, la peor, Sí, probablemente. Sí. ¿Y cuándo volviste? El lunes ya pegué la vuelta a las 4:30, 5 de la mañana. ¿Cómo viniste? Como venía, y creo que venía en 2 ruedas el auto.
Y a todo esto, hablando por teléfono, o sea, con gente, empezando a entender toda esta situación, todo lo que había pasado. Y hablé con la madre, algunas cosas que me costaba, porque no teníamos buena relación, nunca tuvimos buena relación. Entonces, como que bueno, también con sus emociones, me contaba lo que ella podía. Y bueno, me comuniqué también con la unidad judicial, con la sumariante Ceballos, Olga Ceballos, algo así era, Ceballos era el apellido. Y ahí fue donde ella me explicó bien lo que había pasado. ¿Ya tenían esa primera información más o menos? Bueno, aquí está el tema de las primeras informaciones, pero vamos a ver el punto en el cual se habla de los encuentros con el femicida y bueno, lo de si realmente era una víctima más Soledad Andriani a día de hoy, ¿no? Pero más vale que lo tenían armado, porque ella siempre también la enfocaba. Entonces no me vengan a decir que es una víctima más, porque estoy cansado de escuchar que todos son víctimas acá. Estoy cansado de eso. Acá la única víctima y la única persona que sufrió fue Agostina. La única que pasó frío fue Agostina. La única que le hicieron todo lo que le hicieron fue Agos. Entonces eso es lo que tiene que quedar claro acá. Así que basta de que digan que todas esas personas han sido víctimas, porque no es así. No es así. Entonces... ¿Estabas hablando con él? ¿Llegaste a la casa? Sí, sí. ¿Querés otra? Toma. Bueno, aparte de todas estas cuestiones del cómo hablaba con el asesino de su hija, también la querella planteó una serie de cuestiones de si realmente el crimen de Agostina Vega pudo haber sido transmitido, pudo haber sido grabado. Y es que realmente la cuestión de transmitido básicamente es porque había una cámara que literalmente estaba conectada a internet. Es una barbaridad pensar esto, pero ¿se transmitió en algún sitio? ¿Había algún tipo de red, aparte de física, también de manera digital, para este tipo de atrocidades que se cometían en contra de algunas víctimas de esta gente? Es una barbaridad pensarlo, pero la querella lo expuso, ¿no?, en los últimos días. Pero digo, la angustia por Agostina y al mismo tiempo toda una movida como recontra estratégica y el celular y grabar. ¿Cómo se unen esas dos cosas? Porque, ¿cómo lográs que convivan? No sé cómo decirte. Es lo que sale. Es lo que sale, claro. Es lo que me salió en ese momento, porque este tipo, o sea, sabía que ocultaba algo. No sé, algo me dijo, mi intuición de padre me dijo que este hijo de puta sabía algo. Pero no tenía nada concreto en ese momento. No lo conocía el hijo. ¿A qué hora más o menos estuviste con él? Y fue después del mediodía, o 2:30, 3 de la tarde, más o menos. 2:30, 3 de la tarde. Y es ahí donde se puso esa grabación que todos escuchamos. No, esa grabación no es. Esa es otra. Eso, hay una grabación que es una prueba, que no lo puedo decir por una cuestión de... Claro. Pero vos lo grabás... Prueba real. Es una prueba pura donde ahí es una conversación de 20 minutos más o menos, que entablamos nosotros tres, eran 3 personas, Andriani, Barrelier y yo. Pero él te dice toda una versión que la versión que conocíamos previamente todos, digamos. Tal cual. Bueno, obviamente esa conversación de unos 20 minutos estará incorporada en la causa. Será también muy importante tanto en contra de Barrelier como en contra de Andriani. Ahí pueden estar muchos detalles, muchas claves de lo que ellos sabían y de lo que ellos pensaban, y si estaban encubriendo algún hecho puntual en aquel día. Obviamente el hecho de la muerte de Agostina, ¿no? Ella después se va en un auto rojo, eso te cuenta. Tal cual. Y vos no le creías. Para nada, porque cuando yo le empiezo a repreguntar el tema de horario, el tema de los movimientos, automáticamente se empezó a poner nervioso y era ella, Andriani, la que lo volvía a eje. Era ella. Ella sabía. O sea, ella sabía que todo. Que no venga a decir que está bien, yo entiendo la parte de defensa, pero no es una víctima. No es una víctima porque sabía muy bien lo que había hecho.
¿Qué hiciste después? Y esa noche después después me llamó por teléfono diciendo de que él, porque me llama él me llama Barrelier. Después del diálogo te llama por Claro, teléfono. Sí, a la noche, 8:30 de la noche, más o menos. Haciéndose el preocupado. Diciéndome de que la madre de Melissa lo había escrachado en Crónica, de que él no tenía nada que ver. Y yo le digo, bueno, anda a la unidad judicial, preséntate en la unidad judicial, ¿me entiendes? Y nunca fue. Nunca fue. O sea, se te quejó. Claro, se Fue a buscar quejó que lo como- ayudes. Claro, Se lo se quejó escrachaban. como diciendo como que él siempre, la famosa frase, otra víctima más de esta situación. Claro. Y obviamente, yo ya no le creí, el momento uno yo no le creí a ese tipo, nunca le creí. ¿Vos realmente nunca habías escuchado? Bueno, en ese punto parece que la madre tampoco le creyó y eso que literalmente vimos como era su novio, o sea... también es cierto que, bueno, mucha gente comentaba, señor Gabriel Vega, Córdoba y Argentina está con usted, se destapó una ola de corrupción y terror en nuestra ciudad, Dios le dé fortaleza para que sepa la verdad y que hagan absolutamente todos los culpables, sin absolutamente nadie que haya participado de forma activa o inactiva en la muerte de Agostina. Y decía, estuvo con una persona que no la cuidó y la vinculó con semejante mafia de la parte materna. Bendiciones, el pueblo está solo con usted. Bueno, en este punto mucha gente se preguntaba el por qué la madre estaba como querellante también, si ella debería ser investigada y decir la verdad sobre su hija y sobre su noviecito Barrelier. Vemos muchísimo dolor también en las palabras del padre en esta entrevista, pero queríamos ir analizando un poco algunos comentarios que decían, por ejemplo, que angustia da todo esto y qué admirable sos. No te conozco, pero me pongo en tu piel y siento lo mismo que debes haber sentido. Dolor, angustia, bronca, pero jamás miedo por saber la verdad y buscar a tu hija. Admiración por poder conllevar y seguir adelante a pesar de tener la peor noticia que un padre puede llegar a recibir. Justicia por esa niña y ese padre, y que se pudra en la cárcel o que se pudran los asesinos de esta chica. Que pague todo el mundo en esta vida o en la otra, que estoy seguro que pagarán estos animales. Abrazos desde el alma y a seguir luchando por Agostina. Algunos comentarios son durísimos, ¿no? Como también lo es esta entrevista que, bueno, mucha gente estaba diciendo que estaba siendo una nota hermosa y que, bueno, la podéis ver en Olga Televisión completa. Nosotros vamos a ver por aquí algún cacho de la misma. Femicidio de Agostina. La foto de la que no se habla. Gracias por todo. ¿Salió? Agostina, antes de desaparecer, sube una imagen, abrazando a un hombre. ¿Quién era ese hombre que no estaba etiquetado en la imagen, pero era perfectamente reconocible? Claudio Barrelier. Abajo decía, gracias por todo, gracias por tanto. Esa foto, a las pocas horas, era una historia. No era una foto en el feed, sino que era una historia de Instagram. Esa foto, a las pocas horas, es decir, antes de que se cumplan las 24 horas, que directamente Instagram elimina, fue borrada. Entonces, sube la imagen y la borra. Sube para. Día, horario. Sube la imagen. Días antes de la desaparición, no te puedo especificar qué Está día, bien. no tengo la foto para Pero mostrarte. sube- Pero no fue el mismo día. Eso. No fue el mismo Sube día. ella. Agostina, a sus propias redes sociales, sube una imagen abrazando a Claudio Barrelier y escribe gracias por todo. Las amigas llegan a ver esta imagen, la llegan a ver e identifican a su padrastro. Lo que llama la atención es por qué Agostina la borró. Después de subirla, alrededor de 2 horas después de subirla, la imagen se borra. ¿La pudo haber pedido por él? O la madre. O la madre. Le dijo, borra. ¿Por qué? ¿Por qué? Si era casi un papá para ella. ¿Hiciera más? Hoy con el dato de Frascarelli, Que hoy haya conocimos dos abusado detalles. constantemente Bueno, ella. Sí. Sí, Sí, lo cierto es que no hablaban por teléfono. Además, si le pidió, le tiene que haber pedido por Instagram. Bueno,
Por eso, los chicos hoy no hablan tanto por teléfono. No. No hablan ni siquiera por WhatsApp, los adolescentes. No. Tal vez en nuestra época era distinto. Hoy los adolescentes se manejan por Instagram o por TikTok, que también tienen chats personales. Ahora, si hubo un abuso sexual antes, ¿eso se puede determinar de alguna manera? Es que en algún momento se especuló Antes de con que había una matarla. relación entre ¿Antes de ellos. matarla? No. ¿Cuándo? No, sucesivamente. Claro, Porque- es Antes una- sucesivamente. Claro, No, como... no. A No ver, puede. más allá que es abuso, siempre hay, una de las especulaciones en la investigación es que había una relación. O que ella estaba o habría estado enamorada de él. De todas maneras, a ver. Bueno, pero él son- se aprovechaba de esa situación, todo lo que obviamente. estamos contando Un ahora abusador, son ¿no? Claro, obvio, es abuso. hipótesis que surgen a partir de una foto que no es una hipótesis, es un dato. Esto es un dato real. La foto existió. El mensaje de gracias por todo, gracias por tanto, existió. Que la haya eliminado también sucedió. El tema es que no sabemos por qué. Y entiendo que tal vez a la mamá se lo tienen que preguntar. Ella entonces mantenía un vínculo con Pero la Claudio a mamá, través de redes. ¿en qué condiciones está de contar qué la mamá? Ahora Yo le nada. muestro el audio, no soy fiscal, no sé No, ni cómo no. pregunto a un fiscal, gracias a Dios. Agarro, no sé, Frasca, Si Miguel, tiene ayúdame. el Agarro el audio y le digo, explícame segundo por segundo este audio. Claro. No, bueno, porque no sé qué decir. No, jurá por la verdad y contame Sí. la verdad. Perdonen, Rosario muy acertada en esto del audio. El audio es un escándalo. Igual hay algo que no me cierra. Agárratela con tu familia. Sí, pero espera, mira, Fede, pensemos esto. Si él ya venía abusando, esto es una hipótesis, si él ya venía abusando sexualmente de la nena, ¿por qué esta vez la mató? Si tal vez no era necesario obligarla o lastimarla para que ella accediera a tener relaciones. Tal vez ya estaba lo suficientemente pobrecita manipulada para acceder directamente a esa aberración. ¿Y si la entregó a cambio de la deuda? Bueno, por eso cobra más sentido todo lo demás O sea, y no me la cierra el ciclo de abuso explicación sexual. Aprovechando de la eso- explicación del femicidio de Agostina, hasta ahora, el único móvil hipotético claro es entregarla en pos de una droga perdida. Pero es raro que Sexualmente. Sí, pero es raro que ¿Cómo se... sexualmente? Y una de las hipótesis es que fue, a ver, se intercambiaba la deuda a cambio de un servicio sexual de la nena. Me parece que estamos hablando de una vida acá. Sí, muy barato. Intercambiarlo No, es con que una vida. Vos Se escuchás perdió a... un cargamento de droga, la droga le Pero pertenece a perdóname, otro muchacho. pero vos- vale cualquier vida, porque si estábamos hablando en un momento que en realidad era la hija de Barrelier la que tenía que... Por Vale cualquier vida y Pero les por importa. por eso, Denu, Sí. tenés el audio. El audio que acabamos de escuchar Sí. de la mamá de Agostina dice muy claro, ¿por qué no que se la agarren con los tuyos, no con los mismos, no con los míos? Vos Pero bueno, escuchaste ahí a un- tenés que tener claro para la gente que maneja códigos mafiosos, si es una vía... si Ese va- sábado hubo una amenaza en el cumpleaños a Barelier. Sí. ¿Sí o no? Habría habido una amenaza en el Bueno, cumpleaños. habría habido una amenaza. Esto se paga con plomo. Cuando llegó la madre con la nena, ¿qué dijo Barelier? ¿Para qué la trajiste? trajiste? Bueno, entonces evidentemente hay algo que todavía no está claro, Es que está o bien. sí, Es que el razonamiento de Denise está bien. Y otra Pero cosa fue más. algo que nos charlamos apenas te llegó el dato. está bien. Y otra cosa che, más. ¿Tiene sentido lo que estamos contando? Está y capaz bien. que para ese tipo de código vale cualquier vida. Y otra en cosa general más. no vale cualquier Pará, vida. minuto. Y otra cosa más. Dale, y voy con Mike. Sí. Si evidentemente ella había recibido mucho antes que llamara a Barelier el mensaje de la nena diciendo que estaba en lo de Barelier, ¿por qué lo desvió para Franco? Bueno, es la pregunta. Gran Frasca, pregunta, Es la Frasca. pregunta que nos estamos haciendo desde el minuto 1 y no entiendo por qué no nos la hicimos todos. Todos los medios deberían Pará, haber titulado pará. eso. Y eso está directamente relacionado con, mirá que llamo a la policía. Y Y te aparte- digo más, y otra cosa más. Cuando entró este Chacal con la nena, a los 30 minutos, ¿quién entró? No entró Faceta, no son Faceta, el vecino, no es eso, ¿eh? Hoy están Eran- queriendo confirmar que era fácil. no es Faceta. ¿Por qué? Porque Faceta no tiene Tatuaje el en la tatuaje en la mano. Y esa persona que entró sin capucha, tiene un tatuaje en la mano que es el mismo que participó del cumpleaños. Dale, Mike. Y el mismo que apareció en el kiosco de Faceta filmado y obviamente que un testigo lo afirmó. La represalia en general es una venganza para alguien que tiene una deuda. Perdió un cargamento de droga, le genera un daño a esa persona. Algunos tienen como hipótesis que si ocurrió un ajuste de cuentas, tal vez Barrelier hizo confundir a los otros de que ahí estaba su hija y que en ese lugar estaba Agostina. Esa es una de las hipótesis.
de cómo podría haber ocurrido que vayan a tomar una represalia contra él. Quisieron tomarla contra su hija y estaba Agostina en ese lugar. Ya me voy a una información urgente, pero antes les pregunto a todos. ¿Cómo fue que engañó Barrelier a su otra víctima? ¿Qué le dijo? ¿Me guardás una plata? Sí. Otra vez la misma historia. ¿Me guardás esto? Que vas a tener una compensación. Se repitió también Y en 2 este millones caso. eran. Sí. Bueno, por eso es todo demasiado igual y parecido. y lo que no no la me- invita a tomar un café, ¿eh? No la invitó al cine. La invitó porque tenía que guardarle algo importante. Lo mismo que habría o pudo pasar en esta. Ya sé que tenemos placazo, perdón. Y me voy con esta duda. ¿Por qué no la guarda él? ¿Por qué necesita gente para guardar? Si sos tan bueno y responsable en Porque el no era arte para de- guardar, era un ardid para generar un abuso, en el caso por lo menos de 2025. Bueno, Era un está ardid bien. para que ella ¿Y quede por ahí. qué no guarda él la que en teoría le dio a la mamá de Agostina? ¿Por qué Porque debe ser, se siente vulnerable en la casa. Pero usa siempre el mismo engaño, perdóname. Información de último momento, este caso. Vamos rápido, dale. Último momento. Primicia de Crónica HD. Exclusivo. Femicidio Agostina, avanza la investigación. Nuevo video de Barrelier y Sofía en la ferretería. Soledad. Soledad. Los puntos claves que investiga la justicia. Soledad. Mismo video del tema de la ferretería, de otro ángulo, ratifica lo del tema del horario, ratifica lo del tema del día. Y todavía no nos sigue quedando claro quién hablaba por teléfono y por qué pedía ese material. No, ratifica Capaz- también por el Capaz tiempo. que era un simple muchacho de la construcción, lo estamos. ¿no? Puede ser, pero mira, por el tiempo, sí, pero se debería ya haber presentado, ¿no? El Claro. albañil ya se debería haber presentado diciendo, soy Pepito, yo estuve en la casa de Soledad, estuve haciendo un trabajito, me pagaron tanto, me trajeron las 5 bolsas de cal que me pidieron. A ver, es raro que todavía esa persona no haya sido identificada. Lo que sí también ratifica raro este que- video. Es raro Fede, que compras Quizás material, no era. compras material para arreglar una Eso, puerta. la y en- cantidad No, de y en el materiales. medio hay un serrucho. Claro. Arreglar puerta y serrucho en Bueno, mi dijo vida. que quería podar un árbol Sí, pero también, igual te digo algo. Raro. Es En rarísimo. la autopsia, ¿cómo eran los cortes? Perfectos. Estaba quebrada, corte Eso- perfecto. Eso yo llegué a Con una, cuchillo. llegué a una Un fuente, serrucho. llegué a una fuente muy importante del caso, y yo no me voy a mover de ese dato, de que alguien capacitado agarró el cuerpo no solo para cortar, sino para quebrar. Está y bien. ustedes trajeron el nombre de alguien que le dicen El doctor. Bueno, pero un serrucho, sí, pero también puede ser un abogado. ¿no? Ah, tenés razón, Franca. Un serrucho te rompe todo la... Coincido. Desgarra. Es imposible. No, nadie dice, no, eso ya es un hecho. Nadie dice que la nena haya sido cortada con un serrucho. Pero lo que no sabemos, porque mostramos una línea de tiempo paralela que investiga la justicia, es si este video fue antes o después. Si todavía faltaba algo No en está este claro. crimen. Como eso todavía no está del todo claro, lo ponemos como hipótesis. Tal Sí. vez primero compran un serrucho y después terminan utilizando Fíjate la hora. otro instrumento. 12:50. Exactamente, del 25 de mayo. Es decir, del Sí, el lunes mismo día. feriado. Claro. Exactamente. Está Facundo Muñoz trabajando desde un lugar que es fundamental, en el que no estuvimos recorriendo demasiado. Estamos hablando del kiosco del Chapulín. ¿Quién es el Chapulín? Osvaldo Faceta. Dale, Facu, bienvenido. Muy En buenas teoría tardes. tiene cámaras. Tiene cámaras y esas cámaras mostraron Sí. la mano con el tatuaje. Hola, amigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Exactamente. ¿Y por qué son determinantes esas cámaras de seguridad que ya vamos a empezar a recorrer y mostrarles justamente el tema de estas cámaras de seguridad que son determinantes para lo que es la declaración de esta persona, ¿sí? Osvaldo Faceta, el kiosquero, ¿sí? El amigo de Claudio Barrelier, que en su declaración lo que dice es: yo a la hora en la que habrían asesinado a Agostina yo estaba trabajando, ¿sí? Y tengo cómo probarlo. Bueno, hemos venido aquí a la calle Alem, al 1100, en Córdoba, y llegamos a estas cámaras de seguridad. Esta es la cámara de seguridad que captó el ingreso y el egreso de Osvaldo
Faceta el día que asesinaron a Agostina, ¿sí? El momento en el que asesinaron a Agostina. Tiene disco rígido. Estas cámaras graban. Viste que después arranca, amigo, después arranca la zaraza, ¿no? Sí, no, sí, justo que se rompieron. es de mentira. Sí, es una semana y después se borra. Claro, yo confío en su investigación, querido Muñoz, porque Frasca trajo la información de un primer momento que esa cámara tendría mucha información en favor de la libertad de Faceta, que según su abogado es un perejil. Y que el registro comprueba la presencia del kiosco. Afortunadamente, estas cámaras sí funcionan y son de una panadería que está justamente al lado del kiosco donde trabaja Faceta. ¿Sí? Lo que me pudieron aportar, que no quieren hablar, por supuesto, está muy que bien. los dueños no están en estos momentos, pero lo que pudieron aportar es muy importante, que le dieron toda esa información a la policía, ¿sí? Que ya las imágenes las tiene la policía y que en teoría habrían justamente demostrado que Faceta por lo menos no mintió en su declaración, en su primera declaración, que es que él estuvo trabajando. Ahora, a Faceta se lo acusa básicamente por encubrimiento, ¿sí? No por ser autor o coautor del crimen, ¿sí? Fíjense, Faceta lo que dice es, yo llegué al kiosco como todos los días a trabajar a las 21 horas, ¿sí? Después salí después de las 4 de la mañana. Bueno, todo eso habría quedado registrado en esa cámara de seguridad. Y este es el kiosco en donde trabaja, o trabajaba en realidad, Osvaldo Faceta, ¿sí? Es un kiosco en el que desde hace un tiempo él estaba. No estamos muy lejos de la casa de Claudio Barrelier, por eso es que él prácticamente venía caminando, ¿sí? Y después de este lugar, él se va a ayudar, en teoría, ¿sí? Esto lo ponemos en comillas, a ayudar a Soledad a buscar justamente a Agostina, ¿sí? A ponerse a disposición. Ahora, ¿por qué la Fiscalía, la Justicia lo está poniendo como encubridor? Bueno, básicamente lo que sospecha la Fiscalía es que cuando él llega a su casa ya se da cuenta de la situación, entendiendo que le habían cambiado la sábana, había hablado justamente con Barrelier y se había dado cuenta de cuál era toda esta trama. Y además, él cuando estaba en este kiosco recibe ese famoso mensaje de Barrelier, ¿sí? O lo habría recibido, en el que dice que no vengas a casa porque tengo algo, ¿sí? Y eso, en teoría, nunca lo habría dicho a la justicia, nunca lo habría declarado. Ahí tenés una parte del eslabón que ayer nos contaba Allende, que por lo menos a nosotros nos presenta en duda. Quizás es una estrategia del abogado y bienvenido sea, lo felicito porque yo entré como un campeón. La parte donde la mamá de Agostina le pide ayuda a Faceta y apunta contra Franco habiendo tenido una conversación con Barrelier. Pero después que habló con las nenas. Claro. Toda esa información, en teoría, lo pongo en potencial, la mamá de Agostina llega a Faceta con toda esa información encima y a pesar de tener esa información van y apuntan a este chico Franco. Sí, pero Faceta... en donde todo indicaría, no lo podemos comprobar, y va a ser difícil de comprobar, que van a ese auto, a esa reunión con Franco, todos armados. Sí. Porque la familia de Franco en teoría es picante. Ayer lo negó. Ayer lo negó. El abogado Allende lo negó, dijo que sí fueron, que la acompañó Faceta, pero que no fueron armados. Claro, pero a mí lo que me sorprende, con la información que traía Rosario, que la madre ya había hablado con las amigas, que no tiene 70 amigas, que tiene dos íntimas. Exactamente, que ya sabía de Barrelier y que a pesar de juntarse con Faceta, va y busca a Franco. No solamente eso, sino que le dice, no solamente a Faceta, sino a los otros dos ocupantes del vehículo, que las amigas de Agostina le habían dicho que la nena estaba con Franco. Claro, cuando en realidad las amigas le dijeron que la nena estaba con su novio, es decir, con Barrelier, con su padrastro. ¿Por qué miente en cuanto al testimonio de las otras dos nenas? Si las nenas fueron súper claras, si las nenas sabían dónde estaba Agostina. Si en el momento que la mamá habló con las nenas hubiesen ido directamente a la casa del horror, tal vez hoy estábamos contando otra historia. Pero quizás le creyó más a Barrelier, porque Barrelier le dijo, no, me pidió que la llevara, lo de un noviecito, qué sé yo, qué sé cuánto. Fue más tarde eso, Frasca. Sí, ya sé. Entonces no le pudo haber creído más. ¿Cómo? Primero habló con las nenas. Sí, después habló con Barrelier. Después de 2 horas habla con Barrelier. Claro, porque evidentemente ahí
después de esas 2 horas, esa ventana, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue a la comisaría? ¿Por qué no fue a la fiscalía? ¿Por qué no le dijo a Barrelier directamente, Barrelier, vos estás con mi hija? Claudio, vos estás con mi hija. Y Me le acaba dijo- de decir L, que es la nena, la amiguita de Agostina, que estaba con vos. Y no Claro. llegó hace 1 hora que se fue a buscar empanadas. ¿Por qué lo Recuerden que amenaza? se había ido a buscar empanadas. ¿Por qué lo amenaza a Barrelier con llamar a la... Mirá que llama a la policía. Sí. Lo tanteó. A ver, esto es una especulación y no estoy responsabilizando a la mamá de nada, pero si Faceta... Sí, esperó hasta las 4 que salga Faceta, si Faceta, supuestamente. ante un fiscal, y no mintiendo, diciendo la verdad, cuenta esta historia que trae Rosario, que adentro del auto dijo una cosa que en realidad era otra, la madre va a tener que dar una explicación. Sí. Sí. Yo creo que sí. Y esa no cámara... digo que la mamá... a ver, Sí. no quiero que nos paremos en el lugar de juzgar a una madre que está atravesando el peor momento de su vida y en un lugar horrible, en el que ninguno de nosotros querría estar. Pero que hay mentiras y contradicciones, las hay. No porque nosotros nos lo imaginamos, sino porque quedaron muy expuestas. Todos hablaron en la tele. Todos. Desde el primer día que todos salieron a brindar un móvil de televisión. Y ahora, con el diario del lunes, esas declaraciones tienen otro sentido. Sí, claro. Y nos dicen un montón de cosas que antes no sabíamos. Te escucho, Fran. No, que también la nena cuando sale le dijo que se iba al kiosco del abuelo. Sí. El abuelo estaba ahí. Sí. Bueno, evidentemente, en el momento que se comunica con las amigas que estaba en la casa de Barrelier, como le dijeron ella, ¿por qué no lo fueron a buscar al abuelo para que vaya y la acompañe a la casa de Barrelier? ¿Por qué fuimos a lo de Franco si, en teoría, Franco no tendría nada que ver en todo esto? estaba preso. Igual, Estaba ojo, preso. yo a Franco le abriría un paréntesis, A ver. porque hay acusaciones contra Franco por abuso sexual, Sí, está bien. contra Sí. Agostina. ¿Pero de qué año? ¿De qué año? Viejas. Pero también No, hubo... es- No hablo de es este caso en inimputable. particular. Sí, era inimputable. No estamos hablando de un niño cantor de Viena. Claro. Eso es lo que No, hablamos, ya sé, no. porque si vos me decís que ahora a los 16 y ella 15 o 14, ahí sí es punible. Algo más. ¿Por qué Agostina no estaba yendo al colegio? ¿Eso se lo preguntaron? Bueno. ¿Los directivos brindaron algún tipo Porque de estaba declaración? amenazada, supuestamente. ¿Por quién? ¿Sabés qué pasó? ¿Sabés qué pasó con la familia de Franco? El Eh, enfrentamiento que bueno, hubo entre de ahí familias viene. ¿Por con qué? una casa que casi se prende fuego. Bueno, ¿por qué en teoría Bueno, hay van a un ver a montón de cosas Franco? que no se cuentan. Bueno, en teoría van a ver a Franco todos enfierrados. Está bien, ¿Por qué Pasa no que hablamos- eso nadie lo contó. ¿Por qué no hablamos del nuevo grupo de amigos de Agostina? Agostina tenía 2 amigas y después tenía un nuevo grupo en bien, el que no pero- quería estar más porque no se sentía cómoda. Pero Porque está era bien. gente que la llevaba a consumir. Eso lo cuentan las mismas amigas de Agostina. ¿Por qué no se perfecto. habla de eso? Pero lo de Franco, ponele un tema que es grave, pero es obviamente no tiene relación con la No. muerte. Y, Ese es el y tema. además rompe cualquier tipo de especulación Claro. y análisis cuando, en teoría, si Faceta esto lo ratifica ante el fiscal, lo dijo adentro del auto con toda la información que teníamos encima. Ya vamos a seguir con Muñoz en la zona de la cámara que podría ponerlo a Faceta fuera de todo tipo de... El kiosco. El kiosco. Por eso te digo que si es realmente la cámara que lo filma Faceta entrando y saliendo del